Entonces, vamos a ver investigación histórica en enfermería, que corresponde a alguna de las trayectorias cualitativas, ¿ya? A pesar de que la investigación histórica utiliza ambos tipos de investigación, lo cuantitativo, si es que es necesario, y lo cualitativo. No se enmarca un solo tipo de investigación en una trayectoria, ¿ya? Eh, Ahí están las competencias y resultados de aprendizaje que ustedes los pueden revisar, y los objetivos de esta clase van a ser conocer los antecedentes que fundamentan este tipo de investigación y su desarrollo en el país. Vamos a primero a empezar por el vocablo historia, que es un vocablo que es Etiopía, ¿ya? Que deriva del griego, ¿ya? Y eh, de ahí nace la palabra historiografía, que es el estudio o análisis e interpretación de la historia. De ahí que existen muchos tipos de interpretación histórica, ¿ya? Muchos tipos para hacer, muchos modos de hacer historia, y depende de cuán profunda sea, de qué tipo de análisis y qué tipo de interpretación teórica le vamos a dar, ¿sí? Seguramente ustedes en el colegio a lo mejor hicieron historia, ¿sí? Y me parece a mí que quizá en algunos lugares la historia es como bien descriptiva, quizás son hechos y fechas y cosas que pasaron en diferentes contextos, ¿cierto? Y en otros lugares o otras formas de hacer historia es más analizar estos hechos y por qué pasaron, ¿ya? Y qué implican para el futuro, ya que es un poco lo que también uno tiene que utilizar la historia, porque la historia no es para aprendérsela de memoria. Y quizás por eso que las personas no la entienden, no les gusta, o no la comprenden, ¿ya? Eh, Heródoto es considerado el primer historiador, ¿ya? De la historia escrita. Y él, ¿no es cierto?, presenta en un libro, ¿cierto?, los resultados de su investigación para el tiempo, ¿cierto? Dice que es el recuerdo de las acciones humanas y de las grandes empresas acometidas por los griegos, ¿ya? En ese tiempo hay que ponerse en el lugar de Heródoto, el hombre, todo hombre que existía era el griego, porque en ese tiempo tampoco se conocía tanto la tierra, ¿cierto? Y las poblaciones que contenía, ¿ya? Y, y la persona humana era el griego y las acciones que cometía, ¿ya? O que acometía, y para ellos lo más importante era luchar contra las otras poblaciones que para ellos eran los bárbaros, ¿ya? Entonces, las historias, historiae para él, era contar la historia de las guerras que tenían con otros pueblos, ¿ya? Eso era la historia, ¿ya? Y, y él ahí cuenta esta historia y, digamos, describe un poco el conflicto y por qué se generó el conflicto, y la guerra era toda la historia que estaba contando. Pero es la primera vez que, o que se descubre, ¿cierto?, que una persona escribe, deja testimonio de algún hecho y le da algún cierto trabajo intelectual a ese hecho. ¿Ya? Bien. Pero desde el punto de vista de enfermería, que es importante para nosotros, ¿cierto? Que es el cuidado. Y el cuidado acompañado, así como a Heródoto, ¿cierto? En ese tiempo lo acompañó la guerra y el hombre era el griego. Acá nosotros vemos que el cuidado no siempre fue cuidado de enfermería propiamente tal, sino que fue un cuidado que acompañó a la raza humana para la sobrevivencia, ¿ya? Y que, por lo menos en Chile, ¿cierto? Hay procesos bastante largos algunos y más cortitos otros, de profesionalización de esta labor profesional que es el cuidado, ya que luego se llamó enfermería, ya, y que tiene diferentes niveles de desarrollo y en diferentes contextos temporales, ya, que es muy diferente a lo que nosotros quizá leemos en los libros de historia de la enfermería, que están siempre centrados en Florence Nightingale, en el desarrollo en Europa, ¿cierto? Se tiende también a generalizar esa historia respecto de Europa, y también se tiende a generalizar respecto de lo que pasó en la capital del país, ¿ya? Eh, y
Otra cosa muy importante, otro elemento muy importante es que las enfermeras casi no escriben historia de la enfermería. Son otros profesionales los que lo escriben, por lo tanto, nuestra profesión pasa y los desarrollos de nuestra profesión pasan por otros profesionales que si bien son historiadores u otros, ¿cierto? Eh, Como los médicos o los historiadores u otras profesiones, sociólogos, por ejemplo, no son enfermeras, por lo tanto, sus propios procesos son contados por terceras y cuartas personas, ¿ya? Eso es muy importante. Ya. ¿Por qué entonces es importante la historia para la enfermería? Es porque es el método que aporta los fundamentos que van a caracterizar la identidad profesional de la enfermera y que esa identidad profesional y esa evolución profesional la vamos a ir viendo producto de diferentes contextos históricos y sociales, ¿ya? Después más adelante vamos a ver los elementos para que una investigación o para nosotros hacer historia, las condiciones que tenemos que tener o los elementos que tienen que jugar en esta investigación que se llama investigación histórica, ¿ya? Y esta investigación va a entregar las bases para identificar el origen, el desarrollo y la estructura de la profesión de enfermera a lo largo del tiempo, también hay otra variable, ¿cierto? Y la posibilidad de construir una adecuada documentación, ¿ya? Por mucho tiempo no se escribió historia de la enfermería porque se decía que no estaban las fuentes. ¿Ya? Ya vamos a ver lo que es una fuente también. Pero eh, en un poco tiempo atrás se ha desarrollado bastante la historiografía en enfermería y se han explorado otras temáticas que no es la profesionalización propiamente tal. ¿Ya? Ustedes ven, las historias de enfermería es pura profesionalización. ¿Ya? Cómo se llegó a ser profesional. Unas compañeras de otras redes de repente nos llaman para decir, yo quiero hacer la historia de las manejo de las quemaduras en Chile. Colega, que no hay historia de eso. Es demasiado específico, hay que construirlo. Y se, y se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de que no exista, ¿ya? Porque está muy poquito desarrollada la línea. Bueno, pero el método, como método histórico, ya tiene una definición y aquí hay una foto, ¿cierto?, de un profesional, de un historiador muy famoso español y que, digamos, es muy importante para nosotros en Latinoamérica porque su libro, digamos, es en lengua española, en lengua castellana y eso hace que nos llegue el conocimiento que es muy difícil que a veces nos llegue por acá, por estos lados, ¿ya? Y él dice, Aróstegui, ¿ya? Que el método histórico es un procedimiento por el cual el historiador, en este caso el investigador, va a abordar un problema y va a construir una representación histórica para explicar esos hechos, ¿ya? eh, Obedece también a cualquier otro método científico social porque tiene que responder a un plan, tiene que desarrollarlo. Este plan va a sufrir modificaciones en el camino que lo harán muy diferente al objetivo que nosotros teníamos al principio. ¿Ya? Y ustedes digamos, lo escuchan, lo que él está diciendo es una investigación cualquiera, siempre va a tener una planificación y va a surgir en el momento, ¿cierto? Algunos cambios, algunas condiciones que nos hacen que finalmente el resultado no sea lo que nosotros pensamos que íbamos a tener, ¿ya? Ahora, se puede adoptar, dice, un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, sin embargo, la naturaleza de la historia es fundamentalmente narrativa, ¿ya? Es cualitativa y no es numérica, pero en algunas oportunidades hay algunas fuentes, ¿ya? Vuelvo a repetir esta palabra, que nos hace utilizar métodos cuantitativos. Por ejemplo, vamos a tener que estudiar la estadística, ¿ya? Estadística descriptiva para, por ejemplo, cuando nos encontramos con un censo antiguo, ¿ya? Eh, Ese sería como uno de los ejemplos en que nosotros teníamos que usar lo cuantitativo también para estos tipos de estudios. Y ahí Burke es un historiador muy famoso también, que él habla, ¿no es cierto?, de la historia cultural, que también es otro tipo de historia. Ya hemos hablado de la historia social y de la historia cultural, ¿ya? Otro tipo de historia o forma de hacer historia.
¿Desde dónde viene? ¿Cómo se construye la historia, la investigación histórica? Desde los hallazgos, desde las fuentes, ¿ya? Nosotros en el devenir del tiempo vamos dejando eh, ciertas fuentes, ¿ya? Y a veces las dejamos con el objetivo de dejar memoria, escribir memoria para las futuras generaciones, que eso casi nunca ocurre, ¿ya? Y también vamos dejando rastros de nuestro propio devenir, ¿ya? El devenir es como la vida misma, ¿ya? En la vida cotidiana de todos los grupos de personas, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes fuentes, ¿ya? Que van haciendo conexiones y el historiador lo que hace es que toma esas fuentes y las conecta con el hilo conductor, con la historia que quiere contar, ¿ya? Y eso va haciendo que quizás la historia se cuenta de muchas maneras, ¿ya? Se interpreta con teorías diferentes, ¿ya? Y por ejemplo, un ejemplo es que si ustedes, no sé si cuántos libros de historia tienen en su casa, pero no sé qué libros de historia a lo mejor ustedes la hicieron leer. No sé, yo tenía el de Walterio Millar, por ejemplo, me acuerdo. Y yo me acuerdo porque lo leía mucho, mucho cuando chica y era un libro que era muy descriptivo, muy entretenido y que traía dibujos, ¿ya? Como ilustraciones chiquititas como a lápiz y que daba algunos, eh, su fuerte eran algunas fechas, ¿cierto? Era la historia de los indígenas ancestrales, los grupos ancestrales, las batallas, que era como lo típico que existía entre los años 70 hasta el 90, ¿ya? Pero lo que les quería decir es que estos nuevos hallazgos, estas nuevas fuentes se van hilando, se van tejiendo con las otras ya existentes y puede surgir una nueva interpretación, una nueva teoría en torno a eso, ¿ya? Eh, es importante por ejemplo, que la teoría de género está súper en boga, la teoría feminista, las luchas feministas están súper en boga y han surgido algunos libros de historia de las mujeres, las grandes mujeres de Chile. eh, Siempre como un relato quizás descriptivo, pero también dentro de ello hay hartos como relatos que han surgido para interpretar las luchas de las mujeres, ya no solamente la Javiera Carrera era la que organizaba las tertulias, ¿cierto? Sino que existen ahora algunos libros de las cosas que yo he leído y que ya como que ha evolucionado un poco el tema. La Javiera Carrera era activista política, ¿ya? Y habrá historiadores que sí le estudian desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces ya hay otras formas de tomar el foco de la historia, ¿ya? A eso me quería referir. Pero también les contaba yo que para que un estudio sea historiográfico o para que una investigación sea histórica o tenga elementos históricos, se tienen que juntar varios elementos que son súper importantes, ¿ya? eh, Primero tú tienes que encuadrar tu trabajo, tu historia, ¿ya? Tu investigación en un espacio y en un tiempo histórico, ¿ya? Porque tú no puedes hacer, o no se estila, o es muy difícil porque estaríamos toda la vida haciendo una historia gigante, ¿cierto? Desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, imposible. Entonces nosotros tenemos que encuadrarnos en un espacio, ¿ya? Chile, Latinoamérica, Valparaíso, lo que ustedes quieran, y un tiempo entre tal y tal fecha, ¿ya? A veces uno se encuadra, o el título de mi tesis, ¿cierto? Tiene unas fechas y resulta que para poder encontrar los procesos que cambiaron o que fueron, digamos, factores de cambio para que se produjeran ciertos hechos, van mucho más atrás. Entonces también uno tiene que ahí tratar de como ordenarse un poco y decir, bueno, yo me voy a encuadrar en este espacio y mi tiempo histórico va a ser entre esta y esta fecha. Habitualmente uno va mucho más atrás y en las conclusiones va mucho más hacia adelante, sobre todo si está haciendo un trabajo de historia de tiempo pasado, ¿ya? Se puede hacer de tiempo presente y también se puede hablar sobre el futuro de la historia.
Bueno, ese es el primer elemento o los primeros dos elementos. El segundo elemento muy importante es que hay un hecho y acontecimientos, ¿ya? Los hechos históricos son los hitos que se van forjando, ¿ya? En este proceso espacio-temporal en donde se va como evolucionando, ¿ya? Y estos hechos, de repente hay un acontecimiento así grande, ¿ya? Eso es un acontecimiento, es algo como que es un hecho que es muy importante y que marca un hito en la historia, ¿ya? Habitualmente en la historia se enseña como unos hitos muy importantes, no sé, por la historia de Chile, el combate naval de Iquique. Ese es como para nosotros un acontecimiento que quizás si uno lo mira desde otro punto de vista, en Bolivia y en Perú no va a ser un acontecimiento, ¿ya? Pero sí ustedes van a ir viendo que se van formando, ¿cierto? Se va tejiendo con estos hechos y estos grandes acontecimientos, ¿ya? Ese es otro elemento. El otro elemento que nosotros tenemos que ver, porque la historia no es un montón de islas, sino que se relaciona una con otra, es el contexto, el cambio social, ¿ya? Que estos hechos, acontecimientos y en este espacio temporal que tenemos, ¿cierto? Se van forjando estos hechos, se van formando estos mini cambios y hay gente, ¿cierto? A personas, grupos de personas, un contexto, un cambio social que no está conforme y empiezan a haber cambios, cambios en las leyes, cambios en las formas de agruparse, cambios en este caso de la profesionalización de la enfermería, cambios en las formas de que son las enfermeras, a lo mejor cómo se llaman las enfermeras, cómo se visten, dónde trabajan, empiezan a haber una serie de cambios sociales. Empieza a surgir, en este caso, la enfermera y que lo que hace y se empieza a comunicar en este contexto social, ¿ya? En mi caso se empieza a surgir la mujer que ya no está en la casa, sino que labora en el espacio extradomiciliario, ¿ya? Y además se junta con las mujeres que vienen del extranjero, producto de la Primera Guerra, y que traen un título profesional que aquí no existe. ¿Ya? Y se insertan en el campo laboral extradomiciliario y ahí empieza como a funcionar, digamos, este cambio social, ¿ya? Bien, he hablado de espacio, de tiempo, de hecho, de acontecimiento, de contexto y cambio social, ¿ya? De grupos de personas en el fondo, ¿ya? Y la última parte, el último elemento, pueden haber más, pero esos son los principales, es la agencia, ¿ya? O el agenciamiento. La agencia es la iniciativa individual o grupal que hace que ocurra el cambio, ¿sí? Que va más allá de la motivación porque está inserto un cambio de actitud, un cambio de labores, una actividad diferente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿ya? Asociaciones de mujeres, podría ser un agenciamiento, el viaje desde Europa a Chile para ser enfermera también es un agenciamiento individual, el agenciamiento de los grupos de enfermeras profesionales que existían en otros países y que ayudaban a las enfermeras a viajar a Latinoamérica. Eso se llama agenciamiento. Es un grupo de mujeres o un grupo de personas que tiene una iniciativa que es individual o grupal y este aunar fuerza hace que se produzca el cambio, porque no están conformes o porque se tienen que adaptar a este nuevo contexto. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos hacen que la investigación histórica sea una investigación histórica y no una investigación solamente cualitativa. ¿Ya? Porque entonces ahora se entiende, o quizás ustedes ya solitas han entendido, que contar una historia descriptivamente. Ya en 1800 y tanto nació la Florence, nació en Florencia, fue para tal lado, hizo tal cosa. Quizá eso no nos llena nuestras preguntas. Pero ¿por qué la Florence estudió enfermería? ¿Por qué inventó la enfermería?
¿Qué hubo en el contexto político, económico y social de esa época que hace que ella, ¿cierto?, se agencie? ¿Sí? Ahí viene como todo el devenir. Bien. Pero ahora vamos a ver las fases de la investigación histórica, que son las fases de toda investigación. ¿Ya? Ustedes yo creo que también las manejan. La primera fase es la problematización. ¿De dónde viene mi problema? ¿Ya? La definición del problema, la definición de los contextos, la justificación, la delimitación temporal, ¿cierto? Contextual, ¿ya? Que construyo mi marco teórico y referencial, ¿ya? Y redacto los objetivos y la hipótesis. Acá, en mi marco teórico y referencial, ya no voy a hacer un problema basado en los 5 últimos años. No puedo, a no ser que yo esté haciendo historia presente, ¿ya? Entonces, a mí ya no me sirve buscar lo que hay escrito en los últimos 5 años. Tengo que irme 10 años, 20 años, 30 años, 100 años atrás. Depende de mi pregunta, de mi problemática, ¿sí? Y ya no voy a buscar solamente investigaciones, sino que voy a buscar a lo mejor libros, asociaciones de historiadores, otro tipo de fuentes, ¿ya? Estamos hablando de una investigación más social, ¿sí? Bien. Después de hacer la problematización, yo voy a irme a la recolección de la huella histórica. ¿Por qué le digo huella histórica? Porque el método es indicial. ¿Qué significa que el método sea indicial? Significa que yo, igual como los investigadores privados, busco indicios de esta huella. Acuérdense que yo al principio dije que las personas como tales y los seres humanos como grupos sociales vamos a ir dejando indicios, como Hansel y Gretel que deja las miguitas, ¿cierto? Para volver a la casa, nuestro, digamos, generaciones de personas y personas en los contextos diferentes del mundo, ¿cierto? Van a ir dejando huellas, ¿ya? Y esa huella puede ser tan antigua como prehistórica, como la escritura histórica, prehistórica, por ejemplo, o tan presente como un escrito, como un diario, una noticia, una foto, ¿ya? O un objeto, ¿ya? Y este material es necesario que yo lo interprete, ¿ya? Para poder ir hilando esta historia, ¿ya? Entonces, se dice que la historia nunca va a ser una historia totalmente hecha y terminada, porque siempre hay algún historiador o no historiador que va a encontrar una huella más y la va a hilar y la va a conducir a este cúmulo, ¿no es cierto?, de indicios y los puede interpretar de forma diferente, ¿ya? ¿Dónde se ubican estas fuentes? Las fuentes se ubican en las bases de datos, en los archivos, y ahora hablando de archivo, archivo sirve como varias formas, digamos, varios significados. Un archivo puede ser un grupo de documentos organizado en una biblioteca. Un archivo puede ser un documento, una investigación, ¿ya? Y estas se ubican en las bases de datos, por ejemplo. Estamos hablando de archivos digitales, ¿ya? O en las bibliotecas cuando es en documento de papel, ¿ya? Y ahí se dice la prensa, ¿ya? Y ahora en época de COVID hablamos de los archivos digitales y nacidos digitales, ¿ya? Los archivos pueden ser en papel, pueden ser digitales cuando nacieron digitales, o puedo yo haberlos digitalizado en el camino. Las bibliotecas y los archivos y los diarios también han trabajado muchísimo en pandemia, como no podían dejar entrar a la gente a sus bibliotecas o sus archivos a estudiar, lo que hicieron fue digitalizar muchos elementos y hacerlos asequibles a las personas, ¿ya? Entonces, las fuentes de recolección puedes recolectar muchas cosas, ¿ya? Que te van a servir para hacer este tejido de la historia.
Habrá gente que estudia, por ejemplo, archivos notariales, ¿ya? Habrá gente que estudia, por ejemplo, objetos, fotos. En el caso de la historia de la enfermería, no existe un archivo o una biblioteca de la mujer, no existe una biblioteca o un archivo especial para, por ejemplo, la salud. Está repartido, ¿ya? Y en el caso de las regiones está repartido por un montón de lados las fuentes que te puedes utilizar. Entonces se hace una composición de la fuente que se llama, que sacas de las diferentes partes donde están ubicados estos elementos que me sirven de fuente, ¿ya? Y lo compongo, hago, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos que me van a servir para interpretar y para, ¿no es cierto?, escribir lo que pasó en ese momento con ese grupo de personas en ese tiempo particular. ¿Se entiende? Ahora, tenemos dos tipos de fuentes principalmente. Las fuentes primarias son aquellas que ofrecen información de primera mano a través de documentos originales, manuscritos e impresos, ¿cierto? Reliquias del pasado, objetos, ¿ya? Y vamos a encontrar en general testimonios, documentos y reliquias, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, un diario de vida, un álbum de fotos, un uniforme de enfermera, por ejemplo, la cruz del rey Jorge, que la tiene colgada ahí en la foto la Margaret Bowie, ¿ya? Podemos encontrar un documento, un acta, un contrato de trabajo, ¿ya? Esos son documentos de primera fuente, se llaman fuentes primarias, ¿sí? Y también tenemos otro tipo de fuentes, que son fuentes secundarias, que ya son fuentes que alguien elaboró, hizo un compilado de trabajos, escribió un libro, escribió un texto sobre otra persona o sobre otro proceso. Por ejemplo, los libros de historia son fuentes secundarias. Ya los artículos que versan sobre la profesionalización de la enfermería en el Brasil, por ejemplo, son fuentes secundarias. El libro de la historia de la escuela es una fuente secundaria, porque se tomaron fuentes primarias y se elaboró el libro con eso. ¿Sí? Bien. Pero, no conforme con eso, yo elaboré mi problema, que además cambia en el tiempo, busco las fuentes, ¿ya? Y luego que tengo todas las fuentes, tengo que trabajar con esas fuentes y las evalúo críticamente en la construcción del relato, ¿ya? Si bien hago como una ficha de todas las fuentes, ¿ya? Y las evalúo para saber si me sirven, si son verdaderas, si tienen información que es importante, ¿ya? Según diferentes fuentes históricas o referentes históricos, cómo se pueden validar, ¿ya? Esa evaluación y ese análisis también es parte del análisis, es como el análisis del instrumento, de los resultados, ¿ya? Aquí mis instrumentos, ¿cuáles son? Las fuentes, ¿cierto? Y también una fuente primaria, por ejemplo, que me olvidé decirle, puede ser una entrevista a alguien que haya vivido, ¿ya? Eso se llama historia oral. Ese es otro tipo de historia, ¿ya? Entonces, también puede ser una fuente primaria, una entrevista a alguien, ¿no es cierto?, que haya vivido el proceso. Y luego que yo hago mi problema, busco las fuentes, hago mi composición, ¿cierto?, de mis fuentes y voy viendo cuáles de las fuentes me sirven, cuáles me sirven menos y qué me indican, ¿no es cierto?, estas fuentes, qué información me están dando. Yo voy a empezar, ¿no es cierto?, a presentar mis datos a través de la escritura, ¿ya? Porque en historia se escribe y entonces tengo que empezar a hacer una argumentación con perspectiva histórica. ¿Por qué ocurren estos hechos?
cuándo ocurrieron, cómo ocurrieron, todos los elementos que yo les dije, pero siempre explicando un porqué, ¿ya? Entonces yo cuento la historia según la interpretación que yo le voy a dar teórica, luego de encontrar las fuentes, de clasificarlas y de validarlas, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que voy a contar de la historia? Es la relación entre esos acontecimientos que yo encontré, la gente que la vivió, cómo se organizó esa gente, si había instituciones de por medio, ¿ya? En ese contexto y en ese periodo bajo el estudio que yo estoy haciendo, ¿ya? Y estos hechos que yo estoy construyendo, ¿cierto? O que yo junté para contar esta historia, van a tener una perspectiva que no puede ser una perspectiva muy, ¿no es cierto?, lineal, ni tampoco la persona que está escribiendo tiene un compromiso, si bien quizás político, ¿ya? Una ideología. Entonces, la vas a escribir desde el punto de vista político, económico, social, desde un punto de vista de referencia y vas a ir contrastando estos datos históricos recogidos, ¿ya? Profe, una consulta, ¿Sí? aquí es donde están también como las líneas históricas, ¿cierto? De cómo uno ¿Qué hace su... sentido? Eh, que tengo entendido que algunos historiadores tienen cierta línea en la que se están enfocando. Por ejemplo, no sé si es lo mismo que mencionaba, como el tema económico, político, que Claro. también se La llaman. historia económica, historia política, historia cultural, Claro, y ese es como su enfoque como su enfoque clásico. teórico. Sí, Eso. bien. Preguntas hasta acá, ¿no? Vamos a hacer un taller de aplicación, ¿ya? En, en que cada uno de ustedes va a leer un artículo con metodología histórica, ¿ya? Corresponden, todos estos autores son autores chilenos, todos estos autores son mujeres historiadoras y todas estas mujeres historiadoras son enfermeras, ¿ya? Si ustedes se fijan, miren, 2013 el más antiguo, ¿ya? 2021, ¿sí? Esta también es 2023, ¿ya? Este es 2019, este es 2022, o sea, todo desde el 2013 en adelante, corresponde a la época en que, digamos, las enfermeras empezaron a estudiar la historia y empezaron a escribir su propia historia, ¿ya? Bien, entonces, yo en el aula dejé estos mismos artículos, ¿ya? Pero de todas maneras ustedes pueden buscarlo y si lo googlean están, ¿ya? Y son todos de acceso libre. Julia Guayquián, que hizo la historia de la enfermería de Chile colonial, la Lucía, que habla sobre Iris Vélez, que es una enfermera que trabajó en el norte del país. Ahí yo les puse los nombrecitos de ustedes para que cada una sepa cuál le toca. A Carolina le di otro estudio que es quién fue Marina Estrada, que es una enfermera peruana y cómo ella tuvo que luchar, ¿cierto?, por posicionarse en una universidad. eh, la Andrea Quirós, que también ella habla sobre la representación de la salud mental en Chile antes, digamos, del año 60. Muy interesante también ese, eso lo va a ver Laura. Y Rosana, que habla sobre los llamados concursos de las enfermeras que utilizaban en 1955, donde había una enfermera que le daba trabajo a todas las enfermeras del país. Era una enfermera encargada, ¿ya? Y cuando tú salías de tu universidad, ibas con tu titulito y le decía, señorita, yo estoy recién titulada y quiero irme a trabajar. Entonces ella te miraba y te mandaba a trabajar, ¿ya? A cualquier lado del país. O tú ibas a hablar con ella y le decías, mire, recién me casé, tengo 2 niños y mi marido trabaja, no sé, en Chuquicamata. Ya, enfermera de Chuquicamata, te voy a crear un cargo. Y te creaba el cargo y pum, a Chuquicamata. Eso ya no existe, pero es parte de la historia y eso es lo que cuenta Rosana, ¿ya? En los llamados concursos. ¿Cuáles son las preguntas a desarrollar? ¿En qué trayectoria se adscribe el artículo? ¿Ya?
En general, la enfermera o las que están trabajando aquí con el artículo leen y dicen, bueno, este es un artículo histórico, documental, que tiene tal y tal trayectoria, se acudió a tal tipo de diseño, eso es lo que le están preguntando. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta investigativa? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el objetivo u objetivos? ¿Ya? Y su relación con la trayectoria analizada. Se visualiza en este artículo que estoy leyendo un marco filosófico o conceptos teóricos involucrados en este artículo, ¿ya? ¿Y tiene alguna relación con esta trayectoria de investigación histórica? ¿Cuáles fueron las herramientas de recolección de la información que se utilizaron en este artículo? Y si se corresponde con la trayectoria que ha sido estudiada o no. ¿Cuáles son las formas de presentación de los resultados y analizarlos brevemente? O sea, aquí sí, por ejemplo, se presentan categorías o se presentan resultados, se presentan fechas, se presentan personas, ¿cuáles son los resultados? Y está muy ligado a lo que es la pregunta de investigación y lo que son los objetivos, ¿ya? Eh, los tipos de análisis, ¿ya? Cómo está analizado este artículo, ya las conclusiones o los resultados son resultados descriptivos, son resultados más analíticos, desde qué perspectiva, ya, y los aportes para la enfermería, ya, qué me aporta este artículo y estos resultados para completar la historia de la enfermería que yo tengo, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir.